La palabra de Dios ha hecho carne, ha habitado entre nosotros Jesús. La visibilidad de amor de Dios. Movido por esto, el Espíritu de Dios, uno de nosotros, cada uno de nosotros, damos carne, el amor de Dios en nuestra carne de humanidad. Las constituciones de Galatianos dice que el Espíritu Santo ha derramado el amor fraterno en el corazón que crea la comunidad. Este amor, el fuego de amor de Dios que está en nosotros, que nos empuje, la Caritas Christi urge nos. Hemos pensado un poco de hablar de varios galatianos pioneros en diversas misioneros que son enviados porque este amor que ha hecho carne en su propia vida fueron en periferias. Yo recuerdo uno de los pioneros en Asia era Padre Lindberger, mi maestro de novicios. Yo escuché la historia que cuando Padre Schweiger ha decidido de enviar personas al Asia, en India, el lugar de serpientes y tigres, nadie quería ir, ¿no? ¿Quién va a misionar? El ex provincial, Padre Lindberger, que no sabía idioma de inglés o nada, dicho que voy yo, ¿no? Envíame. Así empezó la misión. Ahora hay 6 organismos mayores por esta entrega, ¿no? Cuando uno entrega a Dios, Dios convierte a un fuego de amor que arde y crea comunidad, ¿no? Tenemos muchas historias de claretianos. Yo pedí a nuestro provincial, ¿no?, que un poco decir pequeñas narrativas de claretianos que hoy recordamos como los primeros que llegaron aquí en 150 años. Sí, me decía el padre que la llegada es a América, ¿no? Por eso les voy a invitar a los provinciales de América que así brevemente, esa fue la consigna, nos compartan un nombre, ¿no?, de algún pionero, de estos misioneros que dieron origen a nuestras comunidades. Entonces les invito, así también los visibilizamos a todos los provinciales de América, que es lo que estamos celebrando. Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Venezuela, las Antillas. El Padre General me pidió a mí, yo les pedí a ellos. Entonces, vamos a escuchar brevemente y así también agradecemos estas historias y estos nombres. El segundo brote misionero después de Chile es México, 1884, 3 de agosto. Hoy quiero desobedecer al Padre Mario, me pidió uno, pero quiero citar a 2. El primero de ellos, el Padre Domingo Solay Vives. Les quiero decir que con él confirmo que de los convertidos es el reino de los cielos. Él había sido enviado a la misión de Fernando Po, pero después también con la advertencia de Chiffré, que la cosa no era fácil, que lo pensaran bien, él dijo: yo no voy. Nos dice que en ese momento el padre Chiffré, sabemos que era un poco suave, estuvo a punto de expulsarlo de la congregación por su desobediencia, y por intercesión del padre Clotet, dice: perdóname, mueve la tierra y puede ser que dé fruto. Entonces se dio la oportunidad de que se enviara a México, y que vino con la convicción misionera, y que al final de su existencia, al final sobre todo su misión en México, deja un gran testimonio. Padre Domingo Solay Vives. Segundo misionero en México, el padre Andrés Solá Molisto.
En 1927, México vivió la persecución callista, que llamamos, del 27 al 29. En el año 27 sufre el martirio como testigo de la palabra. El padre Abella, en su homilía el día de la beatificación, le dijo, no recuerdo que nos dice, el martirio, el ser testigos no se improvisa, es cosa de cada día. Gracias. Soy Rosendo Ravazo, provincial de la provincia de los Estados Unidos y Canadá, y los misioneros vinieron desde México a los Estados Unidos perdón, en 1902. Fueron con el padre Ramón Prat, era el superior de ese tiempo, y él organizó la venida de los misioneros a invitación de los obispos locales que querían predicadores para la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Y desde los Estados Unidos, entonces el padre Ramón Prat organizó todo eso, hizo las comunicaciones en Roma para que podíamos llegar, para realizar el sueño de Padre Claret. Y después, desde los Estados Unidos, salieron muchos misioneros a otras partes del mundo. Y uno de ellos, el padre Carmel Lerma, fue a Canadá a trabajar, vino de España y Francia a trabajar en Quebec, en Canadá, y ayudó a establecer un colegio y un campo muy importante para niños en Canadá. Y él acaba de fallecer hace 2 semanas. Y damos gracias a Dios por estos 2 grandes misioneros. Armando Valencia, de la provincia de Colombia, Venezuela. Voy a hablar de 2 claretianos de origen catalán, que fueron los primeros que hicieron presencia en la parte del Chocó. Primero, Monseñor Pedro Grau Zarola, un hombre que se dedicó a predicar el Evangelio por estos ríos, pueblos, y levantó internados. Eran días de sol, ¿sí? Lluvia, que es lo que hay allí, pura selva, el olor a selva y a río, y así fue el primer vicario del Vicariato Apostólico de Quibdó, ¿sí? Es el primer vicariato con un clero propio, gracias a los claretianos. Más de 40 sacerdotes afrodescendientes en Colombia, ¿sí? Y el otro claretiano es el padre Isaac Rodríguez, un músico del Observatorio de Barcelona. Se dedicó a enseñarle a los jóvenes de Quibdó, en el departamento del Chocó, música, a leer pentagrama, ¿sí? Como fruto de eso, hay varias orquestas de música en Colombia que nacieron con las enseñanzas del padre Isaac Rodríguez, ¿sí? En Quibdó hay una casa que tiene su nombre, la Casa de Encuentro, gracias a él. Y evitó, y decimos nosotros, a muchos para que cogieran el camino correcto a través de la música. Quiero mencionar a estos 2 padres. Hubieron otros, muchos, ¿sí? Pero quiero quedarme con ellos. Marcos Loro, provincial de Brasil. Los claretianos llegaron en Brasil, vindo de Barcelona, y llegaron al puerto de Santos, una ciudad de San Pablo, el día 17 de noviembre de 1895. Eran 10 misioneros. Yo no voy a hablar de los 10, ¿no? Pero 6 sacerdotes y 4 hermanos. Y tenían como superior o como el misionero líder el padre Raimundo Genover. Padre Raimundo Genover fue un misionero muy importante, no solo para Brasil, como también para
Chile y para Argentina, ¿no? Padre Raimundo Genover era un misionero muy creativo, muy atento a las necesidades de su tiempo, de la iglesia y la sociedad, ¿no? Yo me imagino leyendo la historia que Padre Roque escribió, que era un hombre también de una mentalidad muy abierta y en una visión de futuro, ¿no? Entonces yo creo que es lo misionero expoente de los que llegaron primero a Brasil. Gracias. Yo soy Fausto Cruz Rosa, soy superior mayor de la delegación de Antillas. Antillas comprende los países de Cuba, Puerto Rico y Haití y República Dominicana. El primer claretiano que llegó a Antillas fue San Antonio María Claret. Llegó a Cuba en 1851, precisamente un 16 de febrero. En el 21 vamos a celebrar los 170 años de su llegada. Y ya luego de Claret vino un grupo de misioneros, unos 11 misioneros a Cuba que la gran mayoría murió de una fiebre amarilla que ocurrió en esa época. Ya siguieron llegando, otros que le fueron dando ya más consistencia a la misión, fueron fundando parroquias, colegios en Santiago de Cuba y luego en Cárdenas y en La Habana. Y ya a raíz de la revolución, cuando los misioneros tuvieron que salir, se expandieron por República Dominicana y por Puerto Rico. Luego a Dominicana llegaron en el 1923 y precisamente pedido por el cardenal de ese entonces para que se encargaran de la formación de los seminaristas del seminario diocesano. Gracias al trabajo de los misioneros de aquel entonces, entre ellos uno de Carbonell, al trabajo de ellos hay muchos de la iglesia dominicana que le deben su formación a ellos, entre ellos hay varios obispos que se formaron con los misioneros claretianos. Ya luego misión como tal la ejercieron en Puerto Plata de la República Dominicana, entre ellos el padre Granero, que toda la provincia de Puerto Plata pertenecía precisamente a los claretianos. Después de ahí salieron la diócesis y varias parroquias y muchos más misioneros que fueron dándole consistencia a la misión en Antillas. Gracias. Juan Carlos Bartra, provincial de Perú-Bolivia. Nuestra llegada a Perú y Bolivia fue a través de la provincia San José de Chile, ¿no? Y era para fundar o dirigir los seminarios principales de la Arquidiócesis de Lima y de la Arquidiócesis de Cochabamba. Entonces ha sido el padre Tomás C.C., quien hizo la expedición. En Cochabamba fracasó la fundación. A 2 años de haber fundado, las cosas no salieron como se había pensado y se regresaron a Chile. Entonces, y Perú y Chile siguieron unidos como organismo. Y después, los primeros misioneros, sucede algo curioso en Cochabamba. Cuando ya esos 2 años, ha hecho posible que había unos seminaristas, o ya estaban por ordenarse, se juntaron a la congregación. Yo quiero ser misionero como ustedes. Aunque se vayan de Cochabamba, siguieron a los padres y se vinieron los misioneros a Santiago de Chile. Después les mandaron a estudiar en España y se volvió a refundar en Bolivia en 1919, pero ya desde Perú el padre Fons y el padre Antesana, Abel Antesana, boliviano, que llegó a ser el primer arzobispo de La Paz, y después otro gran misionero popular, el padre Casimiro Morales. En la parte de Perú también tenemos, en Perú se quedaron, los españoles entenderán, los más listos de la congregación, los intelectuales, porque tenían que dirigir el seminario de la Arquidiócesis de Lima, una de las primeras arquidiócesis de América. Entonces fueron ahí los intelectuales. El padre Aguilar, el primer historiador de la congregación, estuvo en Lima.
Esa es la vida de los primeros misioneros. Gracias. Mi nombre es Josué González, de la provincia de Colombia, Ecuador. Traigo a la memoria al padre Alfonso Sánchez, que encarnó toda la dimensión carismática de los claretianos. Posteriormente lo eligieron obispo de una de las prelaturas del Alto Sinú, una zona de misión conflictiva, difícil. Luego rescato otro rasgo que fue la consagración a la vida religiosa. Fue el primer presidente de la Conferencia de Religiosos de Colombia, misionero entregado, y el primer provincial, perdón la redundancia, de la provincia de Colombia y Ecuador. Y en el Ecuador tenemos la figura del padre Ángel María Canals, misionero. Para que ustedes más o menos se hagan una idea, cuando el arzobispo lo recibió, le dijo: padre, lo único que le puedo dar es este sol y este lodo. Sin embargo, este gran misionero en 7 años dejó constituido toda una experiencia misionera en el Ecuador. Y algo significativo que vale la pena rescatarlo fue su servicio a los más pobres, a los más necesitados. Y algo novedoso, impensable, en el año 55, que creó una capilla rodante. Se la enganchaba a su jeep e iba por todos los sectores donde no podía entrar porque el sitio era inhóspito. Esos son los talantes misioneros que hoy quiero recordar y darle gracias a Dios por la vida de ellos. Ismael Montero, en Centroamérica. Somos 6 países, no les puedo contar todo, así que sin más empezamos por Panamá, venían de Colombia, pero quiero resaltar a 2 misioneros, uno del País Vasco, Euskal Herria, Jesús Erice. Los 2 misioneros que les voy a resaltar, toda su vida dedicada al mundo indígena, a aprender la lengua, a escribir su lengua, con esa sensibilidad de lo que tienen los de Euskal Herria de su lengua, de su idioma. Se tomó en serio la lengua y bueno, al morir está enterrado allí con los indios cunas, como decimos en Panamá. Y el padre Isidro Gras, que acaba de morir, también toda la vida dedicada al mundo indígena en varios lugares, pero sobre todo con los caciqueles en Guatemala. Y ahora murió allí en medio del pueblo y el pueblo se volcó, hasta las iglesias evangélicas fueron a su entierro. Pues ellos 2. Yo lo tengo sencillo. Cuando se creó la provincia y fue a vivir a Buenos Aires, en la parte de atrás está el padre Valier, el padre Avellana, también en el Templo Corazón de María de Córdoba. Es decir, ya los primeros misioneros reconocieron en ellos figuras que acompañaron y sembraron el Evangelio en nuestras tierras. Así que por ellos también agradezco al Señor su testimonio.